Continuamos con el capítulo 14 del Apocalipsis y puedo decirles que ya en breve vamos a terminar sobre el tema ley, aunque mucho tenemos que hablar sobre la ley de Dios. Estamos haciendo un resumen en todo lo que venimos diciendo, es un resumen. Por eso es que yo les sugiero que en los tiempos libres que ustedes tengan, repasen el libro Los mandamientos de Dios, ataque y defensa y la justificación por la fe. Pero como últimamente dijimos, estamos siendo muy atacados y tratados de legalistas o de judaizantes, y tanto se dicen de que la ley ha sido abolida. Y nosotros estamos viendo en todos estos temas que yo les insto a todos los que me escuchan, que repasen los temas anteriores en su tiempo libre para que se puedan conectar, porque un tema está firmado en el otro y el otro en el otro, como podríamos decir varios peldaños de una escalera. Para llegar a la punta de la escalera no se puede obviar los peldaños, así que este es un tema muy importante y discutido, donde nosotros notamos, y lo repito, hay dos grupos. Piensen, hermanos, que hay dos grupos señalados en el Apocalipsis. Uno a quien se le encarga que tienen que predicar un extraordinario evangelio eterno, profetizarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y si todos queremos manotear y decir nosotros somos esos, tenemos que ver lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 12. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan, cumplen, obedecen, hacen los mandamientos de Dios y enseñan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe sin obra es muerta. La fe de Jesús, que tuvo una obediencia perfecta al Padre Celestial. Entonces, nosotros echamos mano de ese grupo, o de ese movimiento, o de esa iglesia, a quien se le encarga que enseñe a toda nación, pueblo, tribu y lengua, profetice un evangelio destacado, sobresaliente, único. Necesario es que otra vez profetice a naciones, pueblos, tribu, lengua. Y en ese evangelio están los mandamientos de Dios. Lo dice Apocalipsis, no lo dice Roberto Íñigo, no lo dicen los adventistas. En ese evangelio, ¿a quién se les encarga ese evangelio? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando leemos el versículo 14, ya dijimos, vemos la aparición del Señor Jesucristo. Pero está el otro movimiento, y con todo respeto, todo aquel que ataca la ley, condena a los observadores de la ley, condenan a los que enseñan la vigencia de la ley, o guardarla, obedecerla, o cumplirla. Están en otro movimiento, enemigos de la ley, diciendo que la ley ha sido abolida, que somos libres de la esclavitud, es el colmo, y de la condenación de la ley. Y sí, sin Cristo todo no tiene valor. Toda ley condena, ninguna ley salva, solamente Cristo. Pero un Cristo sin ley, ya hemos visto en San Juan 14, 13, 14, 15, 17, 21 y 23, que los que no guardan los mandamientos de Dios, Cristo no ruega por ellos, no se les da el verdadero Espíritu Santo. El Padre y el Hijo no moran en esa persona, y el Hijo no se manifiesta según palabras de Él. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo, versículo 21 y 23 de San Juan 14,
vendremos yo y mi Padre y haremos morada con esa persona, y yo, dice él, yo me manifestaré a esa persona, si guardamos sus mandamientos. Entonces lo que le pidamos al Padre en su nombre será contestado por Cristo, y si no guardamos la ley, no contesta Cristo, contesta el dragón, contesta el diablo. Y muchos me dirán, Señor, hicimos milagros, profetizamos, etcétera, etcétera, predicamos, hicimos un montón de cosas. Y yo les diré, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Entonces estamos abocados a la importancia de conocer la ley, porque en ese grupo están los que guardan los mandamientos de Dios, a quienes se le encarga un gran evangelio que tiene que llevarlo al mundo entero. ¿Y qué desconocen? ¿Qué desconoce el mundo entero? Si es por los cristianos, no conocen la observancia de la ley de Dios como corresponde. Y si hablamos de los judíos, no lo conocen a Cristo. Para los judíos su gloria será conocerlo a Cristo cuando entre la plenitud de los gentiles, ya dijimos. Y para los cristianos verdaderos será su gloria, que ya conocen a Cristo, su gloria, cuando entiendan la ley de Dios y el sábado. Bien, entonces, hay un grupo, y no queremos ofender a nadie, que está en Apocalipsis 12, 17, ya lo hemos estudiado, que los descendientes de la mujer, que es la iglesia verdadera, está la simiente de la iglesia verdadera, que tiene una característica: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el dragón, el diablo, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, se airó contra los que guardan los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14 dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, a quienes se les encomendó semejante evangelio, a predicar en el mundo entero, toda nación, pueblo, tribu y lengua. Pero hay un dragón que aborrece a los que guardan los mandamientos de Dios y se airó, la ira del dragón. Entonces todos aquellos que persiguen la ley de Dios de una forma u otra, no pueden pertenecer a Cristo, sino al dragón. Porque se airó el dragón contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, a quienes se le encomendó el gran evangelio. Pero ahora, continuando, es una introducción que hago porque no voy a tener tiempo, hermanos, de la cantidad de versículos para ver. Este va a ser un estudio atípico, como digo yo, muy teológico. Les pido que se concentren, por favor, muy teológico. No va a ser un tema entretenido para que digamos, ay, qué lindo tema. Y bueno, si les gusta, bueno, me alegro. A mí me gusta. Es profundo, teológico, y ojalá que me sigan. Y si me siguen, con la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, lo entenderán y será gozo para ustedes, como lo es para mí. Entonces, concéntrense y escuchen. Voy a tratar de avanzar lo máximo posible. A ustedes les va a quedar los versículos, en este video todos los versículos a tratar, pero yo no sé si llegaré a todos los versículos. Si no llego ahora será el próximo sábado, y de ahí ya entraremos en la continuación de Apocalipsis 14 para ver el mensaje del segundo ángel y del tercer, porque en el capítulo 14 vemos el mensaje de tres ángeles. El primero, y en el primero está la ley de Dios. Y después viene el segundo, donde se habla de la Babilonia, y después de las consecuencias de los seguidores de la Babilonia. Y eso lo vamos a ver después que terminemos la ley. Probablemente tengamos un sábado más y ya ingresamos al segundo y al tercer ángel, mejor dicho, de los mensajes del segundo y tercer ángel, y después ya terminado eso, entraríamos a la normalidad con los otros capítulos del Apocalipsis que están pendientes. Pero esto nos ha llevado mucho porque es cuestión de salvación para los últimos tiempos, cuando se manifieste la potencia del Espíritu de Dios. Entonces, vamos a buscar en Primera de Corintios, Segunda de Corintios. De todos modos, no sé si necesitarán de la Biblia lo que puedan leer en la pantalla.
en 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a leer varios versículos. ¿Y qué presentan estos versículos? Este capítulo y estos versículos son muy usados por los evangélicos, los testigos de Jehová, aún Luis Toro, con todo mi respeto a todos ellos, como un argumento, digamos, poderoso para destruir la ley del decálogo, la vigencia de la ley. Y vamos a leer, ¿y cómo lo vamos a leer a los textos? Poniéndonos en el lugar de ellos, y entonces por esa misma razón nos concentremos. Dicen ellos, y esto yo lo he debatido muchas veces en mi vida, y yo escuché esta exposición, en toda mi carrera evangelística en mi ministerio laico. Y entonces les pido a ustedes que ustedes vivan con la imaginación que están escuchando de los evangélicos, testigos de Jehová o de lo que fuesen, atacando la ley del decálogo y la observancia de la ley del decálogo. ¿Qué dicen ellos? Comencemos. Tal confianza, dice el versículo 4, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. ¿Qué confianza tenemos por Cristo para con Dios? Versículo 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Acá el apóstol Pablo está mostrando que la suficiencia que tenían ellos, los apóstoles, y de estos se agarran los evangélicos, testigos de Jehová, y católicos estudiosos, excepcionalmente el sacerdote Luis Toro, y lo presentó en una oportunidad en uno de sus videos. Y se nos presentan ellos diciendo que ellos también son suficientes, como los apóstoles, para presentar una gran verdad. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros, suficiente de un nuevo pacto. De un nuevo pacto, una nueva ley, ya no del pacto de los 10 mandamientos, no el pacto de las 10 palabras, y que habla de los 10 mandamientos, sí, hermanos, sí, miren lo que dice acá. Ellos son ministros suficientes, igual que los apóstoles, de un nuevo pacto. Y veamos, no de la letra, más del espíritu. Porque la letra, ¿por qué fue abolida la ley? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y cómo se le llama a la ley de la letra de las tablas que tanto pregonamos nosotros? Dice, versículo 7, y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedras habla de la ley del decálogo que Dios escribió en tablas de piedra que tanto predicamos nosotros los adventistas, sí, hermanos. Si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea que todo este entorno, la gloria de Moisés, la gloria de la forma en que se dio el decálogo, la ley de la letra grabado en piedra, todo había de perecer, dicen los evangélicos y demás. Esta es la razón que ellos tienen para decir que la ley ha sido abolida. Y nosotros seguimos judaizando con esa ley del decálogo.
Versículo 8. Entonces, como eso había de perecer, dice en el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Que ya no tenga nada que ver con los 10 mandamientos escritos en piedra. Un ministerio del Espíritu ahora con una nueva ley, como vamos a ver. Versículo 9, porque si el ministerio de condenación, que era la ley de los 10 mandamientos de la letra grabada en piedra que Dios escribió con su dedo y que nosotros los adventistas pregonamos y fue dado para los judíos. Para los cristianos no, porque ese era un ministerio de condenación y ese ministerio, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria, dice el versículo 9, el ministerio de justicia. ¿Pero por qué? Versículo 10, porque aún lo que fue glorioso en su momento, ¿no es cierto?, no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria. Ahora escuchen, porque si lo que perece, o sea, el decálogo con los 10 mandamientos de las tablas de piedra, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece, la nueva ley que nos dio Cristo. La ley del decálogo para los judíos, ley de la letra grabada en piedra de condenación que iba a perecer. Ahora ya no la tenemos. ¿Por qué predicamos la ley del decálogo? Entonces vamos al versículo 11 otra vez, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Y no como Moisés, señores judíos, señores adventistas, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos, y escuchen hermano, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel, y los adventistas también, no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Y entonces los judíos y los adventistas, versículo 14, empero los sentidos de ellos, de los judíos y de los adventistas, se embotaron, los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fuimos entonces liberados de la ley del sacerdocio y de la ley de la letra de la piedra grabada en piedra que fue abolida, que perece y que era de condenación. Reemplazada entonces por una nueva ley, la ley de Cristo. Así que no judaicemos más, no seamos como los israelitas, no permitamos que nuestros sentidos estén embotados, veamos que la ley del decálogo, juntamente con las leyes sacerdotales, el ministerio sacerdotal, todo fue abolido, para ser reemplazado por una nueva ley que nada tiene que ver con los judíos, no judaicemos. No seamos legalistas de la ley de las tablas grabadas en piedra. Eso escuché yo en mi vida, los dejé hablar y se iniciaba el debate. Entonces, imaginariamente estamos en un debate. ¿Qué contestaba yo, hermano, si yo tenía 17 años, hermano? Y a través de mi vida, los años me pasaron, predicando el Evangelio y debatiendo sobre estas cosas hasta que escribí en el libro la experiencia y ataque y defensa de esto que acabamos de leer. Ahora yo les voy a mostrar qué decía yo, qué contestaba yo. Con esto entonces, ellos pueden decir, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, pero son otros mandamientos de Dios, no es la ley del decálogo.
porque ha sido abolida. Y todo lo que estamos viendo acá, hermano, cómo destruimos nosotros esta interpretación. No puede ser que ellos digan A y nosotros digamos B. Entonces algunos se quedan con A y otros se quedan con B. Nosotros tenemos que destruir la A. Cuando no quede nada de la A, entonces vamos a presentar la B, para que quede solamente la B. Así se debate. Si nosotros no sabemos desarmar lo que se nos presenta en debate y comenzamos a hablar y a predicar de otra manera y a mostrar una interpretación B, la cosa va a ser tremendamente confusa. Y entonces lo que escuchan y lo que creen en la interpretación A se quedan con la A. Y lo que los adventistas que piensan en la interpretación B, supongamos, no se van a quedar con la B. Y no vamos a llegar a buen puerto. Así no se debate. Lo que yo voy a hacer va a ser desarmar todo lo que está acá. Y una vez que yo desarme todo lo que está acá, voy a hacer énfasis en algunas cosas, y si ustedes ya vienen repasando los temas anteriores, ya están llenos de material para contrarrestar a lo que se dice allí. Y entonces vamos a buscar el versículo de la introducción que en mi experiencia, por lo menos en mi experiencia, nuestros hermanos de las otras confesiones no presentaban la introducción. La introducción nomás ya muestra la veracidad de la interpretación B y la fallida interpretación A. Vamos a ir entonces a 2 de Corintios 3, versículo 3. El versículo 3 es la introducción de todo lo que hemos leído y de todo lo que se presenta. Ahora notemos que dice el versículo 3, que es la introducción. Entonces yo no me puedo apartar de la introducción, tengo que seguir el hilo de la introducción. Siendo manifiesto, comenzaba a decir el apóstol Pablo, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, y ya está hablando de la letra, administrada de nosotros, los apóstoles. Ya no habían sacerdotes, ya no habían corderos para ofrecer, ni becerros, ni derramamiento de sangre, ni nada. Y entonces los apóstoles estaban ministrando sobre el espíritu de los conversos, y entonces ellos estaban trabajando con el espíritu, ahora noten, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita, no, estamos hablando de letra, escrita, no con tinta, mas con el espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La introducción nomás ya nos está diciendo que lo que vale son los 10 mandamientos grabados ya no en una tabla de piedra. ¿Qué remedio yo con tener la ley grabada en piedra? ¿Qué remedio yo con tener la ley grabada en un papel? ¿Qué remedio yo de tener la ley grabada en un libro, escrita en un libro? Acá el apóstol Pablo habla de la letra de Cristo que administran ellos al predicar el Evangelio, una letra, una ley escrita no con tinta en una piedra o en un papel, en un pergamino o en una pared o a donde quiera que fuese. Escrita en tablas de piedra, no, en tablas de carne del corazón. La ley cambió. Ustedes pueden darse cuenta, hermanos, que cuando el Señor habla de que cambiaría la forma en que se administra o se administraba la ley y ahora debe ser administrada, en ningún momento dice nueva. No encontramos en ningún texto, y yo les desafío, cuando habla de la ley de Dios, que diga nueva ley. Él habla de nueva forma de escribir.
daré mi ley escrita en las tablas de carne del corazón. No está hablando de nueva ley, sino nueva forma de escribir. No en una tabla, no con tinta. La letra del Espíritu Santo que graba en las tablas de carne del corazón. O sea, está impresa la ley del decálogo en el corazón, no en tablas de piedra. Esa es la introducción. Y con esta introducción queda abierto el camino a ver que la interpretación B, que la van a ver ustedes, es la correcta, y que queda totalmente desvirtuada la interpretación A. Y entonces vamos a ver primero Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Noten. ¿Está bien lo que yo estoy diciendo? Le preguntemos al profeta Ezequiel, no a Roberto Íñigo, no a los adventistas. Dice allí, Dios profetiza ya, el Espíritu de Dios a través de Ezequiel. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que guardéis, mejor dicho, que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra. Noten que no dice una nueva ley porque la otra ley tenía defecto, porque la otra ley era de condenación, porque la otra ley perecía para dar paso a una nueva ley. No, está hablando de la forma. Este versículo corrobora lo que el apóstol Pablo decía en la introducción de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, que es la introducción para entender el resto de los versículos. Entonces esto está corroborando lo que decía el apóstol Pablo en la introducción. Yo daré corazón nuevo, lo leamos de nuevo al versículo 26. Le voy a dar corazón nuevo, no una nueva ley. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y no una nueva ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y no una nueva ley. Y os daré corazón de carne, a donde se va a escribir la ley, pero no una nueva ley. Y pondré dentro de vosotros, dice el versículo 27, mi espíritu, y haré, Dios hará el milagro de ayudarnos, de transformarnos, de convertirnos, lo que decía el apóstol Pablo con tanta felicidad, que ellos eran ministros del Espíritu de Dios. Y esa era la gloria en Cristo que ellos tenían, porque se cumplía. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué hace? ¿Da una nueva ley? Volvemos a lo mismo. No una nueva ley. Pondré mi espíritu y haré que guardéis, no dice nuevos mandamientos, que guardéis o que andéis en mis, siempre van a ver ustedes en todo el contexto mis mandamientos, mis leyes. Mis mandamientos, mis leyes, nunca nuevas leyes, nuevo mandamiento, nuevo pacto, nueva forma de escribir, no en tablas de piedra, no con tinta, en tabla de carne del corazón, le escribiré yo y yo pondré mi espíritu. ¿Y para qué, Señor? Para que andéis en mis, siempre mis mandamientos y guardéis mis derechos. Y los pongáis por obra, obedecer, hacer, cumplir. Y vamos a ver otro versículo, Jeremías 31, 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dicen los adventistas, no. Dice Jehová, daré mi ley. Así dice, o dice, daré una nueva ley en sus entrañas. Nunca, hermano, jamás daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios
y ellos me serán por pueblo. ¿Qué tiene el pueblo de Dios cristiano? Si esto estaba dado en el Antiguo Testamento, era profético, era una profecía. Cuando Pablo escribe 2 Corintios 3:3, está diciendo lo que profetizó Ezequiel para los cristianos. Y lo que dijo Jeremías y profetizó Jeremías para los cristianos, que la ley sería escrita en los corazones, en tablas de carne del corazón, la misma ley. Entonces, haciendo esta aclaración, vamos a volver a 2 Corintios, capítulo 3, y vamos a leer los versículos que imaginariamente estábamos escuchando a nuestros hermanos en un debate imaginario que nos presentaban una interpretación. Y ahora noten cuál es la interpretación B. Dice el versículo 4, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Sí, correcto. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y nosotros decimos lo mismo, nuestra suficiencia, igual que la de los apóstoles, hallado el cumplimiento de las profecías de Ezequiel y de Jeremías, también somos suficientes ¿de qué? Nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Jeremías, este es el nuevo pacto, daré mi ley, la misma ley, grabada en el corazón, y veamos. Ministro de un nuevo pacto, no de la letra, más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Los mandamientos, la letra está constantemente matándonos porque somos transgresores. Entonces, los sacerdotes, ya vamos a ver enseguida, no tenían poder para perdonar pecado. Los animales no tenían poder, el derramamiento de sangre no tenía poder para perdonar pecado. Entonces la letra nos mataba. Y sin que haya alguien que perdone, la letra mata. Y si Cristo perdona, pero no hay una transformación en nuestro corazón, vamos a seguir siendo ladrones, vamos a seguir matando, como dijo Cristo, el que le dice raca o fatu a su prójimo ya mató. Si nos enojamos locamente, ya hemos matado y seremos culpables del juicio, del consejo del juicio y del infierno. El mandamiento no adulterarás, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, tendrás una sola esposa, no podrás ser nunca más polígamo, perdonar a vuestros deudores, a los que os persiguen, a los que os ultrajan, y no ojo por ojo, diente por diente, y todo eso, hermanos, si Dios no nos transforma, seguiremos siendo malos. Entonces el Espíritu Santo ha trabajado en una ley que perdona con la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu que transforma nuestro corazón una vez que nos perdona, como le dijo Cristo a la adúltera, ni yo te condeno, soy el Cordero de Dios en una palabra, que voy a morir por ti, pero vete y no peques más. Sigamos leyendo, la cara B. En la cara B vamos a ir al versículo 7. Y si el ministerio de muerte, ahora noten, que no está hablando de la letra de la ley, sino está hablando del ministerio. El ministerio era el ministerio que tenían los sacerdotes para perdonar los pecados de los israelitas. ¿Qué tenían que hacer los israelitas cuando pecaban? Tenían que recurrir al sacerdocio humano de los levitas y al ofrecimiento de corderos y derramamiento de sangre. Eso se llama ministerio. La ley no es ministerio. La letra de la ley no es ministerio. Los sacerdotes ministraban sobre la ley, que es muy diferente. Y ahora los apóstoles ministran sobre una ley, la misma, pero con la potencia del Espíritu Santo ayudándonos en toda esa profundidad de obediencia que enseña Cristo, que la hizo más gravosa la ley. Para los judíos era más fácil cumplir la ley. Enojarse, perder los controles, ojo por ojo, diente por diente, vengarse,
aborrecer al prójimo, oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo, algo natural. Enojarse con el enemigo, insultarlo, ser polígamo, era mucho más fácil. Ahora nosotros necesitamos una ayuda muy grande del Espíritu Santo para poder guardar la ley de Cristo. ¿Nueva ley? No, mi ley, engrandecida según Isaías capítulo 42, versículo 21. La ley engrandecida y magnificada, nunca abolida, ni en tilde ni en jota. Y sigamos leyendo. Y si el ministerio era de muerte porque no perdonaba nada, y el ministerio era sobre la letra del decálogo, pero no perdonaba nada. Si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedra fue con gloria, porque fue con gloria, porque Dios se manifestó con gloria en Moisés de tal manera que él vino lleno de brillo y de resplandor. Y eso tenía un simbolismo, que los judíos no iban a poder entender que Cristo venía a abolir el ministerio sacerdotal, y ya lo vamos a leer. Y si el ministerio de muerte en la letra grabada en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, porque no perdonaba nada, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia que era el de Cristo. Y venga a nuestra cabeza Romanos capítulo 5, versículo 1. Y justificado por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia, nuestro sacerdote, nuestro abogado, nuestro mediador. ¿Qué opinan ustedes de ese ministerio del Espíritu? Porque no lo estamos viendo a Cristo, no lo estamos ofreciendo cada día, que vuelva a morir, no, murió una sola vez y ahora tan solo por la fe invocamos el nombre. Venga entonces a nuestra memoria Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos que el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, la transgresión a tal o cual mandamiento. Una ley más obligatoria, más difícil. Padre, ayúdame a guardar tu ley, grábala en mi corazón para que te obedezca. En el papel no sirve, la tabla de piedra no sirve. Ahora es un ministerio de justicia. El Espíritu Santo graba la ley, el Espíritu nos da fuerza, pero la ley no cambió. Pero el ministerio sacerdotal sí cambió. Y entonces sigamos viendo ahora el capítulo 3 de Segunda de Corintios, cuando dice en el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria, no es Cristo la excelente gloria. Versículo 11, porque si lo que perece, o sea, el ministerio sacerdotal, no era que iba a perecer la ley, porque ¿cómo puede ser que tengamos una tabla ahora vacía? Dos tablas, le quitemos los 10 mandamientos, dos tablas vacías, hermanos. Y entonces, ¿qué va a escribir el Señor si las tablas quedaron vacías? No, lo que hace el Señor es no escribirla en tabla de carne del corazón, lo está diciendo. Es escribir y no con tinta. Es escribirla en tabla de carne del corazón, no en tabla de carne, no en tablas de piedra, sino la misma ley en tabla de carne del corazón, con el Espíritu. ¿Para qué? Dice, pondré mi Espíritu en vosotros, una vez que graba la ley, dificultosa de obedecer, de tal manera que el apóstol Pedro dijo, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a aparecer el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, tenemos que tener una comunión tremenda con Cristo, porque Cristo la hizo mucho más obligatoria
a eso que los evangélicos llaman, estamos bajo la ley de Cristo, no estamos bajo la esclavitud de la ley, no estamos bajo la condenación de la ley, no somos legalistas, no somos judaizantes, guardamos el nuevo mandamiento, doy que os améis los unos a los otros, hermanos, el amarse los unos a los otros como yo es amado. Es difícil, ¿viste? Que fue dicho no matará, pero el que se enoja locamente será culpado del consejo. Y el que le dice racas será culpado del juicio. Y el que le dijese fatuo según inversión activa será culpado del infierno. Oíste que fue dicho no adulterarás o no tendrás una sola mujer y llegas a mirar a otra y ya estás condenado. Entrarás al infierno. Perdona a tu enemigo, cambia tu corazón. Hacer bien a los que os persiguen y os ultrajan. Cambia tu forma de ser, de pensar, de sentir. Jesús, necesito tu espíritu que grabe tu ley en mi corazón. Y sigamos viendo. Porque ahora en el versículo 13, el versículo 11, porque si lo que perece, y no era el contenido de la ley, sino es el ministerio sacerdotal que perecía, y ahora el Espíritu Santo que graba, la saca de la piedra a la ley y la escribe en el corazón. Ahora versículo 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos, en el fin de lo que había de ser abolido, y no era la ley de los mandamientos, el fin de lo que había de ser abolido, sino las leyes sacerdotales, el ofrecimiento de animal y derramamiento de sangre, porque si la ley perece, entonces ¿para qué Cristo dijo ni un tilde ni una jota perecerá de la ley? ¿O para qué Cristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, mas yo digo? Y le hice más difícil, oíste que fue dicho no adulterarás, y digo ahora, el que mira a una mujer para codiciarla, yo te lo ponía en su corazón, no se puede tener o practicar, mejor dicho, la poligamia. Y bueno, y perdonar a vuestros deudores. Y entonces, ¿cómo va a aparecer la ley? ¿Cómo queremos borrar el contenido de la tabla? No podemos borrarla. Hay una incongruencia interpretativa en la interpretación supuestamente A. Y ahora veamos el versículo 14. Empero el sentido de ellos, no de los adventistas, de los judíos. Empero los sentidos de ellos se embotaron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Ahora, hermanos, sí busquemos en nuestra Biblia, porque esto yo no anoté, y busquemos en nuestra Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 3, y leamos los versículos que siguen. ¿Qué dicen los versículos que siguen? Hermanos, ¿alguien puede leerlo? ¿Qué dice? Quisiera que alguien de ustedes lea, para que ustedes sean los testigos en voz alta. ¿Alguien puede leerlo en voz alta? Hermano Walter, por favor. Leo, sí. ¿Qué versículos? Decime. El versículo 18, 18. no, el versículo 15 y el 16. Bien. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se les quitará. Eso no, yo no lo escribí a propósito, para que se piense cualquier cosa y piensen que la interpretación A era la correcta, y como adventistas estábamos equivocados. Pero lo que acaba de leer nuestro hermano, en el versículo los versículos que siguen, es que en los israelitas, aclara Pablo, todavía está el velo sobre ellos, pero cuando se conviertan, ¿a quién? Ellos no se tenían que convertir al decálogo, por favor. Cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se les quitará. Entonces no estaba hablando de los adventistas, que el velo, como dicen ellos, está puesto sobre nuestros ojos, igual que los judíos, y no entendemos que la ley sería abolida y sería cambiada. ¿Se dan cuenta ahora, hermanos? El tema era el ministerio
de Cristo que reemplaza el ministerio sacerdotal. Y ellos, como no creen en Cristo, no pueden creer que en el nombre de Jesucristo se perdone la transgresión a la ley de Dios, que ahora Dios, en su deferencia, digamos así, y en su gran amor, la grava, no dice una nueva ley, sino con su espíritu, no en tabla de piedra, sino en el corazón. Y hará, ¿para qué graba su ley, su misma ley, mi ley? En tabla de carne del corazón, la grabaré con mi espíritu. ¿Para qué? Y haré que guardéis mi mandamiento, no nuevo mandamiento, y mi ley. ¿Y quién nos perdonará? Cristo. Y como el judío no cree en Cristo, ellos tienen el velo, no de la ley, no están hablando de la ley, para que se nos diga que nosotros tenemos el velo igual que los judíos, que no vemos que la ley de los 10 mandamientos fue abolida, que la ley del decálogo fue abolida. No, no era así. Estaba hablando del ministerio, reemplazado por Cristo. Cuando los judíos se conviertan a Cristo, entonces el ministerio de Cristo como sacerdote les sería efectivo cuando ellos se conviertan a Jesús, el velo se les quitará. Entonces esa es la interpretación B y lo que yo presentaba en los debates. Ahora ustedes pueden juzgar, hermano, si yo estoy equivocado. Ahora vamos a ver otros versículos. Vamos a Romanos, capítulo 7, porque tenemos que entender lo que viene ahora a continuación, que refuerza la interpretación B. Versículo 5, Romanos capítulo 7, versículo 5, 6 y 7. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, ahora está hablando de la ley, cuando nosotros leemos en la Biblia ley, tenemos que concentrarnos y comparar texto con texto para saber a qué ley se refiere. A todo se le llamaba ley. Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco y el resto de los profetas y salmos es considerado en la teología ley. La Torah sola, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se le llama ley. Y los diferentes mandamientos también son llamados ley. La ley de los animales limpios e inmundos. La ley de las relaciones, digamos, sexuales que podrían tener los hombres con las mujeres, si eran parientes cercanos, si eran primos, si eran tíos, si eran abuelos o padre o madre. Una serie de especificaciones se le llamaban ley. A todo se le llama ley, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora está hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos del decálogo, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Si Cristo, Dios, no nos ayuda, violamos la ley y no hay quien nos perdone, si no estuviese el ministerio de Jesucristo. Versículo 6, mas ahora estamos libres de la ley. Sí, ahora estamos libres de la condenación de una ley que no fue modificada y que aún morando o escrita la ley en mi corazón, convertido a Cristo. ¿Y cuántas veces nos enojamos? Perdemos los controles y algunos viven en adulterio o en fornicación o robando o insultando al prójimo o teniéndole como uno dice vulgarmente, bronca, se enoja, tienen odio, rencor, cuántas cosas. Entonces, pero ahora somos libres de esa condenación de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, porque la ley nos mata, la ley moral nos mata. Pero ahora dice, estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra, porque si la letra no es grabada con el espíritu en mi corazón, yo soy pecador. La ley de los corderos y de los machos cabríos y de los sacerdotes no me perdona. Y la transgresión a la ley moral del decálogo tampoco me perdona. Si no tiene poder una letra que dice no matarás de perdonarme, me está condenando porque vivo matando en la profundidad que Cristo enseñó, supongamos.
cada mandamiento mata cuando lo violamos. Nada tiene poder para perdonar y salvar, solamente Jesucristo. Pero el Señor abolió, sí, una ley, que es la ley ritual, pero no la ley moral, porque si sacamos el mandamiento no matará, no robará, no adulterará, ¿para qué está Cristo? Que no nos perdona nada, no tienes que perdonarnos, y seríamos todos los transgresores, adúlteros, fornicarios, asesinos, llenos de odio, como no hay ley. La ley nos frena, pero como no podemos guardarla, caemos, y el Espíritu de Dios trabaja para que obedezcamos. Vete y no peques más, le dijo Jesús a la adúltera, y en eso hay un proceso de trabajo del Espíritu Santo para transformar, y si caemos, perdonarnos por Jesucristo. Así de simple, pero no podemos sacarla a la ley. Sigamos viendo. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado, porque la ley nos condene. La ley es pecado para que la saquemos a la ley de condenación, no. ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, lo dice Pablo, no lo dicen los adventistas. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera qué cosa. Estaba hablando del 10º mandamiento del decálogo. Si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley es pecado de ninguna manera. Y yo no conocería la concupiscencia si la ley no me dijera no codiciarás o no matarás. No sería yo asesino si la ley no me dijese no matarás, y etcétera, etcétera. Cada mandamiento cumple su función en mi vida espiritual y en mi perfección como hijo de Dios. Y ahora dice en el versículo 9, así que yo sin la ley, si yo no la conozco a la ley, por algún tiempo, eso es decir de él, yo vivía por algún tiempo, porque si no conozco la ley, ¿quién me va a matar? Ni Dios me puede juzgar si no hay una ley. Y yo sería entonces adúltero, asesino, lleno de odio y cuántas cosas haría. Entonces el apóstol Pablo dice, de forma simbólica, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es un decir de Pablo. Si no existiera la ley, yo vivía pecador, malo, perverso, depravado. Pero viene la ley y entonces la ley me condena la inconducta que hace que yo no pueda ser ciudadano del reino celestial y estar junto con los ángeles. Madre mía, digo yo, ¿qué sería si nosotros, malvados y perversos, entrásemos a los cielos o al cielo y estuviésemos con nuestros hermanos los ángeles? Hermanos, nos pegaríamos, ¿no? Seríamos demonios al lado de los ángeles, y ningún demonio puede entrar al reino de los cielos. Entonces está la ley que nos indica qué hacer, y si pecamos, el Señor que nos perdona, y el Espíritu que nos ayuda para guardar la ley. Entonces sigamos leyendo, porque yo sin la ley vivía, versículo 9, por algún tiempo, más venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 10, y hace que el mandamiento, ahora noten, la ley no es una ley de condenación, en el sentido que como es de condenación, sí nos condena porque somos transgresores, pero no por eso Dios la va a quitar a la ley para que no seamos transgresores. Es imposible. Es una incongruencia, como yo digo, teológica por falta de nuestros hermanos. Quitarle a la ley para que no seamos transgresores es imposible. Y entonces, versículo 10, y hallé que el mandamiento, intimado para vida, la ley fue dada para que tengamos vida, pero como no la podemos guardar, nos mata. Pero los ángeles no violan ninguna ley, y los ángeles obedecen la ley naturalmente, entonces no necesitan de perdón, no necesitan de que Cristo esté perdonándole, limpiándolo de sus pecados, no pecan. Entonces los ángeles tienen una ley, pero para ellos es natural la obediencia. Y entonces yo les voy a hacer ver, ya le hice ver en la oportunidad, pero capaz que ustedes se han olvidado, cómo hay cosas que nosotros obedecemos sin darnos cuenta. Los ángeles obedecen la ley porque son buenos y sin darse cuenta. Son personas de bien.
no han pecado nunca como para que ahora corruptos comiencen a pecar y pecar y pecar y la ley los mate, cuando la ley ha sido para dar vida. Entonces les voy a dar un ejemplo. Entonces me dirijo a los padres. ¿Quiénes de ustedes necesitan que yo, Roberto Iño, les dé un papel así, grande, tipo A4, y les escriba con puño y letra una ley? A ver, en forma especial, las madres, alguna madre que me esté escuchando. Les voy a escribir yo una ley. Y ustedes no la han conocido nunca, escuchen bien, no la han conocido, ni han sabido nada, ni han necesitado que alguien les diga, ni han necesitado conocer para obedecer mi ley. No maltratarás a tu bebé. No lo quemarás, y muchas veces he leído yo en diario que han habido padres que quemaban con cigarrillos a sus hijos, a su bebé. Hace falta que yo le escriba, madre, no hay que ser depravado. Y sin embargo hay madres depravadas y padres depravados. Padres que han encadenado a sus hijos y han salido a pasear y lo han dejado con cadena atado al pie de la cama. Y bueno, yo tengo que escribir esa ley, hermano, para todos ustedes. ¿Qué opinan? Hermano, ustedes no lo han pensado y ustedes no hacen, no han hecho nunca nada. Entonces ustedes no pueden decir que yo estoy creando una ley de condenación y que ustedes no pueden vivir esa ley y entonces yo tengo que abolirla. Y ustedes dicen, si yo nunca le he pensado ni me he imaginado, yo le he guardado naturalmente, como así son los ángeles. Los ángeles obedecen naturalmente la ley, pero cuando uno la razona, porque tenemos raciocinio, no somos animales, tenemos raciocinio, nos damos cuenta que podríamos escribir muchos mandamientos que Dios no escribió, porque eso, hay una naturaleza aún en los pecadores de no cometer ciertas clases de cosas que no necesitamos que nadie nos enseñe, ni nos indique, ni nos guíe. Así es la ley de Dios para pertenecer a la sociedad celestial. Los ángeles guardan naturalmente la ley de Dios. El mandamiento que fue dado para dar vida, al haber pecado el hombre se corrompió y Dios tuvo que hacerle conocer y les escribió una ley. Pero no por eso la ley va a ser abolida. Y sigamos analizando Romanos. Leamos otra vez el versículo 12, el versículo 10. Y hallé que el mandamiento que fue intimado para vida, para mí, por haber pecado, para mí, era mortal. Versículo 12 lo dice el apóstol Pablo, no los adventistas. De manera que la ley, a la verdad, es santa, como los seres celestiales. De manera que la ley es santa, como el Cristo que la vivió, la fe de Jesús. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, sobre la cual el salmista David decía, inspirado por el Espíritu Santo, que piensen nuestros hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, como dijo Jesús, hablando del salmista David, dijo, ¿qué decís vosotros que es el Hijo de Dios? Y ellos dicen que es hijo de David. Y si David, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice Jesús, y si David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, luego, ¿cómo es su hijo? No vamos a hablar de esa explicación que dio Jesús, pero Jesús hizo la aclaración. David, inspirado por el Espíritu Santo, que sepan los hermanos de otras iglesias, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, la ley de Jehová, no la ley de sacerdotales, las leyes rituales, la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová, que eran los 10 mandamientos también, convierte al alma.
Y después dice, ya hace mucho que he entendido que tu ley para siempre la fundaste. No estaba hablando de que algún día iba a ser abolida. Y dijo también, he entendido que fieles son todos tus mandamientos. Y no dijo, no, el sábado no. Porque todas estas interpretaciones que escuchamos de nuestros hermanos es para golpear al sábado solamente. Porque ellos mismos reconocen. Los evangélicos guardan 9 mandamientos, los católicos 8, los evangélicos le predican al católico y le enseñan un mandamiento, entonces guardan 9, obedecen el mandamiento de las imágenes, pero nosotros le predicamos al católico y le enseñamos el sábado y el mandamiento que violan, el de la imagen, y le enseñamos al evangelista que le falta uno, el sábado, los 10. Entonces, para ir terminando ya, dice el versículo, repasemos, igual que dijo David, ya hace mucho, como hermano, inspirado por el Espíritu Santo, que fieles son todos tus mandamientos, no dice menos el sábado. Entendido por el Espíritu Santo, que fieles son todos tus mandamientos, afirmados por la eternidad, hechos en verdad y en rectitud, por la eternidad. Y en el cielo guardaremos naturalmente la ley. Y si les pesa a nuestro hermano evangélico, no se olviden que ya lo hemos dicho varias veces en temas anteriores, de memoria, Isaías, capítulo 66, versículos 22 y 23. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, Jesús dijo en Apocalipsis, he aquí yo hago un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y qué día vamos a guardar? Isaías 66, 22, así como los cielos nuevos y tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, de nueva luna en nueva luna, iremos a comer del fruto de ese Apocalipsis 22 del árbol de la vida y de las hojas para la sanidad de la nación. Ese era el cumplimiento de la nueva luna. Era una ley ritual que se cumplía y se va a cumplir en los cielos nuevos y tierra nueva. Como dice el versículo 23 de Isaías 66, que así, 22 y 23, así como los cielos nuevos y tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, o sea, de nueva luna en nueva luna, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Ese sábado no era ritual. Lo vamos a guardar por la eternidad. Y nos acompañarán los ángeles. Y no era el defecto, como ellos dicen, el sábado, el defecto de la ley. Los adventistas, legalistas y judaizantes. Para terminar, dice el versículo 13, luego lo que es bueno, la ley que era buena, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, la conocí, la desobedecí, me condenó, me mató. Haciéndose pecado sobremanera pecante por él el mandamiento, pero no por eso lo vamos a sacar a la ley, para que seamos depravados, por favor. Versículo 14. Porque sabemos que la ley, ¿por qué el Espíritu de Dios la graba en el corazón? Porque sabemos, versículo 14, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Venga a la memoria, Gálatas capítulo 5, capítulo 6, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, pleito, celo, ira, continua, disensión, herejía, banqueteo y cosas semejantes, a las cuales os denuncio, como ya he anunciado, que los que hacen tales cosas no pueden entrar al reino de Dios. ¿Y cómo le llama Pablo? La ley de la carne. Entonces, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, no quiero ser malo, pero caigo en pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, ante lo que aborrezco, el Hijo de Dios aborrece desobedecer, lo que aborrezco, aquello hago. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, no está abolida. La ley es buena, los ángeles la guardan naturalmente.
Nosotros, cuando el Señor transforme, como dice Filipenses, transforme el cuerpo de nuestra bajeza a la semejanza de la gloria de Cristo, no vamos a pecar nunca más y seremos ciudadanos del reino de los cielos, logro del Espíritu Santo que nos transformará, hará que la ley espiritual con su espíritu nos gobierne y seamos santos, limpios y puros como los ángeles y entraremos a esa sociedad por la eternidad sin fin. Con eso terminamos y nos queda bastante, hermanos, para ver. Estos versículos les va a quedar a ustedes grabados para que vayan leyendo, para que en la próxima charla los consideremos más rápido y podamos llegar a la conclusión de tantas profundidades de la ley. Espero que hayan entendido. Perdonen, porque esto es profundo, muy teológico, si los ha cansado o los ha aburrido, pero esto es muy necesario a causa del odio que Satanás le tiene a la ley y por la ira del dragón. Y nosotros tenemos que saber que se nos encomienda un evangelio grandioso y extraordinario que debemos profetizar a naciones, pueblos, tribu y lengua, pero ese le estará encomendado y lo pondrán en práctica solamente los que guardan los mandamientos de Dios, porque si somos adventistas y tenemos la teoría de la verdad y no obedecemos, no vamos a ni tener el Espíritu ni predicar. Aquí están los que guardan, no tan solo los que conocen, los que guardan. Pero tenemos que conocer, tenemos que guardar, pero nuestros hermanos deben saber que perseguir la ley de Dios es formar otro equipo, otro pueblo, que vienen a ser objeto de la ira del dragón que aborrece los mandamientos de Dios. Muchas gracias por la atención. Los espero el próximo sábado, si Dios quiere.